El hombre que proclamó la muerte de Dios nos dejó una advertencia crucial sobre el matrimonio que podría cambiar el rumbo de tu vida. Afirmó: todo lo que crees saber sobre el amor es una falacia. El matrimonio, tal como lo vende la sociedad, no es amor. Es la trampa predilecta del rebaño, diseñada para apaciguar tu voluntad de poder y enterrar al individuo audaz que estabas destinado a ser. Acompáñame mientras desentrañamos esta hermosa mentira a través del prisma inquebrantable de la filosofía nietzscheana. Mientras ves esto, hay hombres que se casan pronunciando el sí quiero, deslizándose anillos, sin tener la menor idea de que acaban de firmar su propia sentencia de muerte. No una muerte física, sino algo aún peor: la aniquilación de la persona en la que podrían haberse convertido. Friedrich Nietzsche anticipó esta argucia hace 150 años. Escucha sus palabras exactas: muchas locuras breves. Eso es lo que llamáis amor. Y vuestro matrimonio pone fin a muchas locuras breves con una larga estupidez. Una larga estupidez. Reflexiona sobre esto. Esto es lo que realmente sucede en cada boda. La sociedad celebra que otro hombre formidable elige la seguridad. Imagina esto: un semental salvaje, imponente, indomable, galopando libremente por vastas llanuras. Ahora visualiza el mismo semental en un establo, bien alimentado, bien cuidado, pero doblegado, enjaulado. Eso es lo que Nietzsche percibió en el matrimonio. Y en los próximos 20 minutos te mostraré cómo opera este control, por qué los hombres inteligentes caen en él y qué les sucede a quienes no lo hacen. Pero primero, déjame desmantelar la mayor mentira que te han contado. Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra: debes llegar a ser quien eres, no quien la sociedad quiere que seas, ni quien tu familia espera, sino tú mismo. Pero el matrimonio es la obra maestra de manipulación de la sociedad. Lo engalanan con vestidos blancos y brindis con champán. Lo presentan como algo romántico, bello, deseable. Permanece atento, porque lo que estoy a punto de revelar transformará tu percepción sobre cada pareja que conoces. Despoja la ceremonia y ¿qué queda? Un contrato que desvía tu energía de la peligrosa autocreación hacia el pago de facturas. Un sistema que canaliza tu potencial de construir imperios hacia la crianza de los hijos de otros. ¿Crees que me equivoco? Mira a tu alrededor. Nombra a un hombre casado que conozcas que sea más audaz hoy de lo que era cuando estaba soltero. Esperaré. Esto es lo que no quieren que sepas. La misma sociedad que te dice que el matrimonio es hermoso, necesita que te cases porque los hombres casados no se rebelan. No plantean preguntas incómodas. No construyen sistemas alternativos. Están demasiado ocupados siendo útiles. Nietzsche nos alertó sobre esto. El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser absorbido por la tribu. El matrimonio es como la tribu te absorbe. No por la fuerza, sino a través del amor. Pero hay algo aún más siniestro en juego. Algo que el mentor de Nietzsche descubrió y que va más allá del control social. Algo biológico. Algo que utiliza tu propio cuerpo en tu contra. Una pregunta rápida. ¿Quién se beneficia cuando te casas? No tú. Piénsalo. Nietzsche tenía un término para esta moralidad del rebaño. Escribió: el rebaño es un medio, nada más. Pero carecen de los hombres superiores para quienes este medio debería ser útil. En otras palabras, la multitud te necesita más de lo que tú necesitas a la multitud. Tus amigos solteros pierden a su compañero de aventuras. Tus padres se quitan la presión de los nietos de encima. La sociedad consigue otro contribuyente, otro seguidor de reglas, otro hombre que no perturbará el orden porque tiene responsabilidades. Pero tú obtienes lo que Nietzsche llamó la destrucción de tu voluntad de poder, tu impulso de crear, de superar, de llegar a ser algo más grande. Imagina esto.
Conoces a ese tipo de la universidad, el que tenía grandes sueños, que fundó 3 negocios, viajó a 12 países y aprendió 4 idiomas. ¿Dónde está ahora? Padre suburbano, prácticas de fútbol, reuniones de la APF. Su Instagram pasó de fotos de escalada a fotos de preparación de comidas. ¿Qué le pasó? El rebaño le pasó. Nietzsche comprendía algo que la mayoría de la gente ignora. Vivimos en una mentalidad de rebaño. El instinto del débil de seguir, de obedecer, de rendir su voluntad al ritmo de la multitud. Escribió: el hombre de rebaño en Europa de hoy se da la apariencia de ser el único tipo de hombre permisible. Pero tú no estás aquí para ser permisible. Estás aquí para ser poderoso. Pero, ¿cómo controla el rebaño a los hombres peligrosos sin usar la fuerza? ¿Cómo domestica a los rebeldes sin romperlos? Sencillo. Los convierte en voluntarios. El matrimonio es una domesticación voluntaria. Entras en la jaula, la cierras tú mismo y lo llamas amor. Y aquí está la parte retorcida. Defenderás tu jaula. La llamarás madurez, crecimiento, amor. Pero Nietzsche te preguntaría: ¿estás viviendo o simplemente existiendo? ¿Cuándo fue la última vez que un hombre casado te sorprendió? ¿Cuándo fue la última vez que uno asumió un riesgo real, comenzó algo revolucionario? No pueden. La jaula no se lo permite. Pero ¿sabes quiénes sí cambiaron el mundo? Los que permanecieron libres. Isaac Newton desveló las leyes de la física. Nunca se casó. Nikola Tesla revolucionó la electricidad. Permaneció célibe para concentrarse en su trabajo. Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento, tuvo una existencia solitaria. René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, nunca contrajo matrimonio. Y esta tendencia no se limita solo a personajes históricos. Basta con observar el presente. Oprah Winfrey, dueña de un imperio mediático, optó por una relación de pareja sin casarse. Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado, priorizó transformar el mundo sobre los planes de boda. Y, por supuesto, el propio Nietzsche. ¿Perciben un patrón? Las personas que verdaderamente reconfiguran la realidad no siguen un guión preestablecido, escriben el suyo propio. Pero existe algo aún más amenazador que la presión social, algo que secuestra tu cerebro a nivel biológico, un fenómeno que ya había descubierto el predecesor filosófico de Nietzsche. Tu ADN está trabajando en contra de tus sueños. Arthur Schopenhauer, el filósofo que ejerció una profunda influencia sobre Nietzsche, hizo un descubrimiento que te dejará asombrado. Él escribió: todo amor tiene sus raíces exclusivamente en el impulso sexual. En otras palabras, el amor es una patraña que tus genes te cuentan para manipularte y hacerte reproducir. Piensen en cada relación que han tenido. Recuerden esa sensación de obsesión. No puedo vivir sin ella. Eso no era amor. Era biología. Schopenhauer lo denominó la voluntad de vivir. Una fuerza ciega e insaciable a la que no le importa tu felicidad individual. Escuchen sus palabras exactas. Casarse significa duplicar las propias obligaciones y reducir a la mitad la propia libertad, doblando las cadenas. Ese es el trato que uno cierra al decir: sí, quiero. Quiero presentarles a alguien. Llamémosle Mike. Mike tenía 28 años, era un emprendedor de startups, vivía en un estudio por elección, no por necesidad. Cada dólar volvía a su empresa. Cada fin de semana se dedicaba al crecimiento, a establecer contactos y a construir algo. Luego conoció a Sara. 6 meses después se mudaron juntos por razones económicas. Un año más tarde se comprometieron. Simplemente tenía sentido. 2 años después compraron una casa, una propiedad de inversión. 3 años después, el bebé venía en camino. Era hora de ser responsable. Hoy,
Mike trabaja en un puesto corporativo que detesta. Conduce una minivan que aborrece. Vive en un suburbio que adormece su alma. Su startup ha muerto. Sus sueños, sepultados bajo pañales y pagos hipotecarios. Pero aquí está lo que Schopenhauer entendió y Mike no. Un hombre solo puede ser el mismo mientras está solo. Mike cree que eligió esta vida, pero la biología eligió a Mike. Schopenhauer nos advirtió: la naturaleza le ha otorgado a la mujer un arma especial para dominar a los hombres: la belleza. Tu cerebro te mentirá. Hará que el matrimonio te parezca una idea tuya. Te inundará de sentimientos agradables cuando te conformes. Pero algunos hombres ven a través de la mentira. Algunos hombres resisten la programación. Y lo que les sucede, esa es la historia que nadie cuenta hasta ahora. Jean-Paul Sartre estaba comprometido, tenía el anillo, había fijado la fecha, y entonces hizo algo que cambió la filosofía para siempre. Se retiró. No porque no la amara, sino porque entendió lo que él mismo escribió. El hombre está condenado a ser libre. Condenado, su palabra, significa que no recibes instrucciones para la vida. Sin manual, sin camino predeterminado. Debes crear tu propio significado, tomar tus propias decisiones, convertirte en tu propia persona. Eso es aterrador. Por eso la mayoría de la gente huye de la libertad hacia los roles. Pero Sartre llamó a esto mala fe, la mentira que te cuentas a ti mismo para evitar el peso de tu propia libertad. Él escribió: la mala fe busca huir de la angustia de la libertad pretendiendo que no somos libres. El matrimonio se convierte en el escape perfecto. No tienes que elegir en quién convertirte porque la sociedad ya escribió el guión: esposo, padre, proveedor. Pero esto es lo que realmente sucede cuando eliges esos roles. Estás eligiendo que otros te definan en lugar de definirte a ti mismo. Tu esposa necesita que seas el estable. Tus hijos necesitan que seas el responsable. La sociedad necesita que seas el predecible. Y lentamente desapareces. El verdadero tú, el tú peligroso. Déjame contarte sobre David. David era escritor, aún no publicado, pero obsesionado. Dedicaba cada momento libre a crear historias, estudiar a los maestros, perfeccionar su arte. Luego se casó. Solo termina el libro primero, dijo su esposa. Luego veremos. Pero primero llegó el apartamento más grande, luego el mejor trabajo, luego los hijos. El libro de David sigue inconcluso. 15 años después, Sartre diría que David eligió la mala fe. Pretendió no ser libre para elegir su camino auténtico porque era más fácil seguir el guión. Pero hay otro tipo de hombre, el que elige de manera diferente. El que se enfrenta a lo que los filósofos llaman lo absurdo, y dice que sí. Albert Camus, un filósofo francés, nunca se casó con su pareja de toda la vida. Vivieron juntos durante décadas, tuvieron hijos, pero nunca firmaron los papeles. ¿Por qué? Porque Camus entendió lo que él llamó lo absurdo, el choque entre nuestra necesidad humana de significado y el frío silencio del universo. Él escribió: la única manera de lidiar con un mundo no libre es volverse tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebelión. El matrimonio, tal como se practica comúnmente, es lo opuesto a la rebelión. Es conformidad disfrazada de amor. La mayoría de la gente encuentra lo absurdo aterrador. Corre hacia el matrimonio, la familia, los roles tradicionales para escapar del vacío. Sin embargo, los rebeldes no huyen, ellos crean. Como escribió Camus, no hay destino que no pueda superarse con el desprecio. Desprecia el guión que te dice que estás incompleto sin un anillo. Forja tu propio significado. ¿Qué edificarías si no estuvieras priorizando las necesidades ajenas? ¿Qué imperio construirías si tu energía no se dividiera entre tus ambiciones y tus responsabilidades? Conoce a James Cameron. Divorciado, vuelto a casar, nuevamente divorciado. Cada vez eligió su visión por encima de sus vínculos afectivos,
resultando en películas revolucionarias como Titanic y Avatar. Cameron comprendió la esencia de la rebelión a la que se refería Camus: negarse a que las expectativas de otros definan tus límites. Ahora, Elon Musk. Divorciado, se casó de nuevo y luego se volvió a divorciar. Él también priorizó su misión sobre la felicidad convencional. ¿El resultado? Tesla, SpaceX, transformando el mundo. ¿Crees que estos hombres tuvieron éxito a pesar de sus fracasos maritales? ¿O precisamente porque priorizaron su vocación auténtica sobre la aprobación social? Pero hubo un filósofo que enfrentó esta elección de manera más directa que nadie, que incluso estuvo en el altar y tuvo que decidir entre el amor y la autenticidad personal. Enamorado y prometido a Rin Olsen, la mujer más bella de Copenhague, con 27 años, Søren Kierkegaard tenía todo preparado: la boda, los invitados, un futuro asegurado. La noche anterior a la ceremonia, Kierkegaard tomó una decisión que escandalizó a la sociedad y alteró la filosofía para siempre. Se retiró, no por falta de amor, sino porque, según sus escritos, el individuo es superior a lo universal. Lo universal, el matrimonio, la familia, la aprobación social, es lo que exige la multitud. Pero el individuo, aquel que se atreve a definirse a sí mismo, responde a un llamado superior. En Temor y Temblor escribió: el estado más doloroso es recordar el futuro, especialmente el que nunca tendrás. Kierkegaard eligió el dolor de la incertidumbre sobre el dolor de vivir la vida de otra persona. Todo hombre se enfrenta a esta disyuntiva, a menudo sin percibirlo. El sendero trillado que todos recorrieron antes, matrimonio, casa, hijos, jubilación, o el camino rocoso menos explorado, incertidumbre, juicio, la posibilidad de la grandeza o el fracaso. En O lo uno o lo otro, Kierkegaard afirmó: cásate y te arrepentirás. No te cases y también te arrepentirás. Pero comprendió que algunos arrepentimientos preservan tu autenticidad, mientras que otros la aniquilan. Imagina a dos hombres de 40 años. El primero se casó a los 25, con una casa en los suburbios, 2 hijos y un trabajo estable. Vive la vida que todos aprueban. El segundo, soltero por elección, ha vivido en distintas ciudades, ha fundado negocios, ha asumido riesgos y ha creado cosas que antes no existían. ¿Cuál de los dos encarna lo que Kierkegaard denominó el caballero de la fe? Aquel que se atreve a vivir auténticamente a pesar de la presión social. Sin embargo, aquí reside la paradoja a la que incluso Kierkegaard se enfrentó. Ambos caminos conllevan un coste. Y hubo otro filósofo que intentó hallar un punto medio. Immanuel Kant, el filósofo de la razón, ofreció una perspectiva diferente. Escribió: el matrimonio es la unión de dos personas de diferente sexo para la posesión mutua y vitalicia de sus atributos sexuales. Una honestidad brutal, sin romanticismo, únicamente un contrato. Kant argumentó en la metafísica de las costumbres que el matrimonio, escogido libre y racionalmente, podía preservar lo que él denominaba autonomía, la dignidad individual como ser libre. Su visión era la de dos personas íntegras que optan por una sociedad, no por necesidad, sino desde una decisión racional. Suena atractivo, ¿verdad? Un matrimonio donde conservas tu libertad, donde no eres un peón del rebaño, sino una persona racional que firma un acuerdo bajo sus propios términos. Pero aquí radica el obstáculo. La visión de Kant requiere una racionalidad perfecta, y los seres humanos no somos racionales. Somos emocionales, biológicos, criaturas sociales. Piensa en parejas influyentes como Beyoncé y Jay-Z. Ambos eran ya imperios cuando se conocieron. Ambos siguieron siendo imperios después de casarse. Su unión multiplicó su poder en lugar de dividirlo. Ese es el ideal kantiano en acción, pero es poco común. Requiere dos individuos que encarnan lo que Nietzsche llamó la superación de sí mismo.
La mayoría de los matrimonios no son así. La mayoría de los matrimonios son dos personas con temor a la soledad, eligiendo la seguridad por encima del crecimiento, la comodidad sobre el desafío. Schopenhauer tenía razón. Casarse significa tener los derechos de uno duplicados y las obligaciones de uno multiplicadas, incluso con las mejores intenciones. Así que pregúntate, ¿estás considerando el matrimonio desde lo que Kant denominó autonomía, una elección libre y racional, o desde lo que Sartre llamó mala fe? Una escapatoria de la carga de la libertad, porque tu respuesta lo determina todo. Y hay una prueba definitiva que revela la verdad sobre tus motivaciones. Esta es la prueba que Nietzsche te daría. ¿Puedes crear tus propios valores estando casado? No seguir valores, sino crearlos. Nietzsche escribió: «Lo que no me mata, me hace más fuerte». Pero también escribió: «Debes estar dispuesto a quemarte en tu propia llama». ¿Cómo podría resurgir si no te has convertido primero en cenizas? El matrimonio, tal como se practica habitualmente, impide esa combustión. Te mantiene cómodo, seguro, sin cambios. Conozco a un hombre que se ha casado 3 veces. Cada divorcio lo devastó. No porque le gustara perder a sus esposas, sino porque nunca comprendió el significado de lo que Schopenhauer expresaba. El ser humano solo puede ser verdaderamente él mismo mientras está en soledad. Él se volvió a casar en cuestión de meses cada vez, no con la persona adecuada, sino con cualquiera que llenara el vacío. Contrástese esto con aquellos hombres que comprenden la terminología Kimu, la indiferencia lúcida, la habilidad de sentirse completo sin la necesidad de que otros lo completen. Estos individuos o permanecen solteros con gran fortaleza o establecen relaciones que potencian la voluntad de poder de Nietzsche. Así que, aquí tienes tu disyuntiva, la misma a la que se enfrentó todo pensador. Primera vía, seguir el guión, casarse porque es el momento, construir la vida que todos anticipan, estar a salvo, cómodo, con la aprobación social. Segunda vía, construirse a uno mismo primero, convertirse en lo que Nietzsche denomina tu verdadero ser. Luego, optar por la unión solo si ésta contribuye a tu auténtico desarrollo. Nietzsche advirtió: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser absorbido por la tribu. Kierkegaard te enseñó: el individuo es superior a lo universal. Sartre proclamó: el hombre está condenado a ser libre. Camus exigió: hay que imaginarse a Sísifo feliz, encontrando sentido en la propia lucha. La primera vía es más sencilla, la segunda es más arriesgada, pero los individuos arriesgados transforman el mundo. Los cautelosos solo lo conservan. La cuestión no es cuál sendero es el correcto. La pregunta es cuál camino conduce a la superación personal, a convertirse en quien uno está destinado a ser. Como escribió Nietzsche en Así habló Zaratustra, lo grande en el hombre es que es un puente y no un fin. Si este metraje ha provocado algo en ti, si te ha inducido a cuestionar presunciones que nunca antes habías puesto en tela de juicio, escribe en los comentarios: elijo el devenir sobre la pertenencia. Veamos cuántos hombres están dispuestos a encarar lo que los filósofos enfrentaron: el terror y la magnificencia de una elección genuina. Y si deseas profundizar, si estás preparado para desmantelar más ilusiones sobre la existencia moderna, visiona el próximo vídeo. Porque el matrimonio es solo una trampa más que la masa utiliza para domesticar a los hombres indómitos. Existen otras, y conocerlas podría salvar no solo tus lazos afectivos, sino tu propia esencia.